Capítulo 16. ¿Qué es rendimiento mental? Cualquier institución o centro de enseñanza viene marcado por una disciplina de trabajo a la que se espera se ajusten los estudiantes. Es decir, que se espera que los estudiantes rindan y sean capaces de llevar el ritmo de un modo eficiente, de modo que un alumno no solo ha de tener la capacidad de aprender y memorizar correctamente, sino también de ser capaz de rendir, es decir, sostener activamente dicho proceso de aprendizaje y memorizar de modo continuado y durante cierto tiempo y ser además productivo y eficiente durante ese tiempo. Eso es rendimiento mental. Y eso es también fundamental, no solo en el colegio, sino después de en la universidad y más allá en cualquier aspecto de la vida social y profesional. Hoy comenzamos a conocer los sustratos cerebrales cognitivos que son la base de ese rendimiento mental, que obvio es decirlo, será más bajo en los niños o en adultos con ciertas dificultades para la lectura, la escritura o las matemáticas. El rendimiento mental requiere al menos de 3 procesos cognitivos que bien pudieran ser su base cerebral: la atención, la memoria de trabajo y las funciones ejecutivas. Cualquier alteración en cualquiera de estos 3 parámetros produce cambios en ese rendimiento. De ello hemos hablado por separado y en varios contextos en este mismo libro, pero se ha considerado que también pudiera ser de interés por su relevancia y aún haciéndolo brevemente considerarlos juntos en un capítulo aparte. Por un lado, la atención sin focalizar. La atención apenas se puede conocer nada de lo que nos rodea ni aprender y memorizar nada en cualquier trabajo, sea o no sea estrictamente intelectual. Lo primero que se requiere es una atención básica, la que conlleva estar alerta, despierto y, como ya hemos referido en el capítulo 8, con ella ser capaz de responder a sucesos y eventos propiamente del medio físico o social. En este estado atencional, que determina la capacidad y la velocidad de procesar la información, dormir bien ya lo hemos indicado. También es básico para mantener este tipo de atención y junto a ello, en particular en el niño, la necesidad de considerar su ritmo circunsidiano, alondra o lechuza, pues un niño poseedor de un ritmo circunsidiano lechuza, ritmo retrasado hacia adelante, no podrá estar completamente despierto temprano, al principio de la mañana en el colegio, y se podría esperar que del rendimiento mental bajo. Es evidente que en relación al rendimiento mental, estas consideraciones se aplican a cualquier persona, sea niño, adolescente o adulto mayor. Igual es importante y a tener en cuenta es el periodo de la siesta, de enorme relevancia en el contexto del rendimiento mental que estamos considerando y de nuevo en particular en los niños. Este es un periodo biológico de ritmo circadiano que ocurre entre los 12 y las 14 y 15 horas del día y es por tanto un periodo fisiológicamente de bajo rendimiento mental. Es evidente que de atenciones cerebrales y de manera especial ya hemos denominado ejecutiva y se pone en marcha con el estudio cuando se sigue la secuencia de razonamiento o un profesor en clase. Atención también referida en este otro concepto es que el tiempo atencional que refiere y que significa la capacidad de seguir durante un tiempo determinado un hilo argumental desarrollado durante un estudio o bien el seguimiento de una clase y que puede ser interrumpida por ciertas distracciones, un chiste de una clase hecho por un profesor o un compañero o atender alguna pregunta muy concreta mientras estudia. También la memoria de trabajo, segundo componente cognitivo que afecta el rendimiento mental y puede verse afectado por los múltiples factores y entre ellos están como lo más importante los ritmos circadianos y el sueño que acabamos de mencionar. En relación con la atención, la memoria de trabajo refiere a la capacidad de almacenar, evocar y utilizar una determinada información por un periodo de tiempo limitado. Es la memoria que sostiene el engarce
de conceptos que permiten crear un razonamiento o argumento. Es la memoria que puede sostener un número de teléfono en la mente durante segundos, pero que cambiado el foco atencional se pierde. En ella hay dos componentes principales. Por un lado, el componente fonológico y por otro, el visoespacial. El primero, el fonológico, refiere a la capacidad de comprensión verbal, es decir, escuchar y entender lo que se dice en la clase o entender lo que alguien lee en un libro o lo que permite mantener una conversación, mientras que el componente visoespacial refiere más bien a la memoria de las imágenes y las secuencias de imágenes o a la memoria de espacios y también las matemáticas. Se refiere a estos dos componentes como separados, es porque también el cerebro los sostiene separados en circuitos neuronales diferentes. La primera de estas dos memorias fonológicas se almacena en circuitos que se distribuyen principalmente a lo largo del lóbulo temporal del hemisferio cerebral izquierdo, mientras la segunda, visoespacial, depende sobre el lóbulo occipital del hemisferio derecho. Como ya indiqué más arriba, el buen funcionamiento de ambos componentes en la memoria de trabajo es muy dependiente de los ritmos circadianos del sueño. Y por último, las funciones ejecutivas, que refieren a los procesos cognitivos más complejos que influyen tanto en la iniciativa como la planificación y el control de toda conducta, la toma de decisiones y de manera sobresaliente la inhibición de muchas respuestas y el control o autocontrol en la relación con los demás. Como señalamos en el capítulo 11, las funciones sociales complejas del sustrato cerebral principal en los circuitos neuronales de la corteza prefrontal y a su vez son también muy dependientes de las dos funciones que acabamos de repasar, la atención y la memoria de trabajo. De modo que como consecuencia, también esas funciones ejecutivas se encuentran afectadas por la alteración de los ritmos circadianos y la deprivación de sueño. Para el rendimiento mental no es ajeno a otros factores relacionados con el entorno o el medio ambiente. Estos factores refieren su propia aula donde se enseñan y aprenden. Sea el ruido, la temperatura, la iluminación propia y la conducta del profesor o de otros niños influye sin duda de forma negativa en el requerimiento por parte del profesor de una atención sostenida y sin descanso más allá de este tiempo atencional y normal fisiológico. Influye la exigencia de largos periodos de estudio no controlados e influye algo en la apariencia banal y no tenido en cuenta en modo rutinario, como el estado nutricional del niño y en particular los niveles de glucosa. Como final, pienso que podría merecer la pena extraer algunas consideraciones importantes que pueden servir para mejorar, potenciar o al menos no afectar o disminuir los rendimientos mentales aplicados en los niños en el colegio. Punto 1. Controlar el tiempo que se adjudica a la tarea determinada, sea esta para atender la clase teórica o una revisión de escritura de un trabajo realizado en algún trabajo manual, una clase práctica o cualquier otra tarea ejecutiva. Tener en cuenta las diferencias individuales en cuanto a los ritmos circadianos. Escoger mejor las horas del día, en general coincidentes para todos los niños. Para la realización de tareas más complejas, media mañana o media tarde. Optimizar, punto 4, optimizar la luz, el ruido, la temperatura y todo lo que pueda producir distracción en el aula. Punto 5, comprobar que el niño no está deprivado de sueño o tiene falta de glucosa, lo que implica insusto sobre los niños. Recomendar que estos tengan buen sueño nocturno y que disfruten de un buen desayuno antes de irse al colegio o que tomen algún dulce a mitad de la mañana en clase. Y también recomendar siempre en los niños pequeños un descanso y una pequeña siesta al friso del mediodía.